Buenas noches, estoy aquí en vivo para nuestro programa semanal de Aló Abogada. Cada semana hacemos ese programa a las 6 p.m. los jueves para que yo pueda contestar todas sus preguntas sobre inmigración. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a hablar sobre un tema de inmigración, pero mientras yo estoy hablando, ustedes pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios abajo. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre sus preguntas de cómo se pueden afectar los casos después de las órdenes ejecutivas, porque muchos de ustedes me estaban preguntando eso la vez pasada. Entonces, quiero hablar de los casos más comunes de ustedes y decir si se van a cambiar o no basado en los órdenes ejecutivos. Primero, lo que quiero decir es que las órdenes ejecutivos están ahorita en la corte. Un juez la semana pasada dijo que fue el viernes en la noche, viernes pasado dijo que se tenían que parar los órdenes ejecutivos por una semana hasta mañana para que se podrían hacer los argumentos en la corte frente a un juez. Entonces ayer hicieron los argumentos en la corte y se supone, han dicho que hoy al final del día, tiempo pacífico, van a dar una decisión sobre las órdenes ejecutivas. La corte se cierra a las 4 p.m. tiempo pacífico, entonces para los que estamos en Washington, D.C., Virginia, Maryland o otros estados cerca, podemos esperar la respuesta a las 7 p.m. Y el momento que yo sepa cuál es la respuesta, por lo menos voy a poner una noticia en la página de Egan Immigration en Facebook. Ok, tenemos unas preguntas. López Dulce dice, hola abogada, ¿qué tan cierto es que el presidente dio una orden que deporten a las personas que tienen food stamp? López Dulce, buena pregunta. Eso no es parte de la orden. Entonces, hasta ahora no tiene nada que ver con la gente que tiene food stamp. Entonces, no se preocupe por eso. Sin embargo, si una persona no debe de recibir beneficios públicos o beneficios del gobierno, sin como algún tipo de visa o un permiso especial. Entonces, si usted está recibiendo o alguien que conoce está recibiendo food stamp con algún tipo de fraude, tal vez usando un nombre falso, usando un número de seguridad social falso, eso podría resultar en problemas. Pero si tiene los food stamps legalmente, no debe de tener ningún problema. Y eso es en general. Obviamente no sé sobre la situación de usted, pero en general. Ok. Lisette Urquía. Espero que lo dije bien. Lisette Urquía dice, hola abogada, quería saber qué pasa con las personas que venimos con visa hace un año si nos llega a detener oficiales de ICE. Gracias. Buena pregunta, Lisette. Entonces, si llegó hace más que un año o hace un año, eso es en general. La gente que llega con visa de turista o algún tipo de visa, normalmente la visa, si es visa de turista, es vigente por 6 meses. Entonces, en el caso que ya pasó un año, la persona se encuentra ya afuera de estatus. Entonces, mi recomendación para gente en general en esa situación es que hablen con un abogado, que sea yo o sea otra persona, para ver si pueden aplicar para algún tipo de visa o beneficio más permanente. Porque los oficiales de inmigración, si pase ese orden ejecutivo en la corte, sí pueden ir a buscar la gente que tiene visas vencidas. Y también sin la orden ejecutiva se puede hacer eso. Si uno no está en un estatus legal, actualmente bajo la ley que ya existía, oficiales de inmigración puede arrestar y detener a esa persona. Como he explicado antes, si inmigración llega a detenerle a usted o cualquier persona
y usted tiene miedo de regresar a su país, debe decir que tiene miedo y que quiere hablar con un juez. Se supone que no pueden no pueden deportar a la gente que tiene miedo real de regresar a su país sin una audiencia o al menos una entrevista de miedo creíble. Y eso es el primer paso del asilo. Pero si usted está en ese estatus, sería buena idea hablar con un abogado, porque es mejor tener todo preparado en vez de que ICE llega y usted no tiene nada planeado. Ok, Carlita Siguenza dice, buenas noches, abogada. Quisiera saber si los niños que vienen de ilegal para Estados Unidos de El Salvador siempre los dejarán entrar al país. Carlita, buena pregunta. Cada caso es diferente y no sé sobre los detalles del caso de usted o de su comunidad, pero en general, sí, tienen que dejarlos entrar y al menos hacer procedimientos con un juez. Es muy importante que si el niño que tiene familia aquí, que ese familiar se pone en contacto con inmigración para patrocinar a ese niño para que el niño no se quede detenido. Pero se supone que todavía los tienen que dejar entrar. Yo creo que inmigración se está poniendo un poco más duro en la frontera porque ya con los órdenes ejecutivos se sienten más poderosos, pero bajo la ley tienen que dejar entrar a esos niños. Entonces, si usted o cualquier persona tiene un problema con eso, mi recomendación es hablar con un abogado. Y para los que no han escuchado antes, nuestro número de teléfono es 202-709-6439. Pueden llamar para hacer una consulta y si llaman durante ese programa, damos un descuento de 20%. Ok, Jacqueline Valle dice, hola abogada, ¿qué pasa cuando le niegan la solicitud de permiso de trabajo? Aún no tengo un año en el país y ya tengo abogado, pero me negaron el permiso de trabajo. Pues Jacqueline, eso sería buena pregunta para su abogado porque yo no sé exactamente qué está pasando en su caso. Hay varias razones que pueden negar el permiso de trabajo de alguien, pero sin revisar su archivo, ver su caso, yo no puedo contestarla bien y darle la razón porque eso pasó en caso de usted. Ok, William Alexander Larios dice, abogada, estoy listo para una cita con usted, pero quiero saber si es usted directamente quien lleva los casos o son varios abogados, porque usted brinda confianza. Buena pregunta, William. Soy la abogada principal y actualmente soy la única abogada que tenemos en nuestro equipo. Hay otros miembros de mi equipo, tengo asistentes, tengo doctorados de leyes, pero soy la única abogada. Entonces yo soy la que va a manejar todo el caso. Mi equipo, los miembros de mi equipo van a trabajar en varias partes de su caso, pero yo reviso todos sus trabajos y yo contesto todas las preguntas que usted tiene. Planeo contratar otros abogados porque los 2 doctorados de leyes que tengo en mi equipo van a tomar sus exámenes para hacerse abogados. Cuando ellos se hacen abogados, ellos van a estar en cargo de ciertos casos, pero en todas maneras yo voy a estar la que está revisando todos los casos. Aunque ellos tienen casos que están como sus prioridades, yo reviso todo. La verdad es que todos mis clientes son importantes para mí y es imposible que dejo los casos. Yo quiero saber lo que está pasando en cada caso y ver que todo está bien. También porque es mi bufete y yo quiero tener un bufete que brinde confianza y que hace muy buen trabajo para mis clientes. Ok. Ivy Méndez Ruiz dice, licenciada, buenas tardes. Los procesos para ser ciudadano americano y las peticiones familiares de ciudadanos americanos están en proceso normal o los procesos van lentos. Buena pregunta, Ivy. Depende de la categoría. Si, por ejemplo,
si un hermano ciudadano pide a otro hermano suyo, eso es una categoría diferente que, por ejemplo, si un papá ciudadano pide a su niño ciudadano que es menor de edad o su niño inmigrante que es menor de edad. Por ejemplo, en la categoría de... Oh, y también depende del país de donde viene la persona. Entonces, cada categoría tiene una fila diferente. La categoría de hermanos en general, está tardando alrededor de 15 años. Depende del país, es un poco diferente, pero eso es en general. La categoría de padres pidiendo a sus hijos menores no tiene fila. Lo mismo si es un esposo americano pidiendo a su esposo o esposa pidiendo a su esposo. Esos no tienen categorías. Entonces, no puedo contestar su pregunta directamente, pero dependiendo de la categoría, sí va a haber fila. Y no tengo todas las categorías grabadas en la mente porque cada mes cambia un poco la fila. Ok. Elsie Díaz dice, hola, tengo una pregunta. Entré en 1998 y cuando venía me agarró migración en la frontera. Me mandaron a El Salvador y luego regresé por segunda vez. Pasé llegar el 2001. Agarré el TPS. Agarré el TPS. ¿Aún usted cree que puedo? Perdón, tengo que abrirlo más. Puedo tener una deportación. Es posible, Elsie, y yo no sé sin revisar sus récords. Lo que siempre recomiendo a mis clientes en esa situación es que hagan una petición con el gobierno para sacar su archivo de ellos. Eso es algo que se puede hacer. Si usted quiere que yo le ayude con eso, recomiendo que llame a mi oficina para hacer una consulta y si consultamos, posiblemente yo puedo ayudarla con ese proceso de obtener su archivo. Y ya que tengamos su archivo, podríamos hacer un análisis de lo que hay en el archivo para ver cuáles opciones usted tiene. Ok. Magdalena Givek dice, buenas noches, abogada. Estoy en trámite de perdón de residencia. ¿Qué pasará con nosotros? Pues actualmente, Magdalena, no ha cambiado nada. He estado hablando con varios otros abogados y todavía han recibido aprobaciones y parece que esos casos del perdón están siguiendo como normal. Si hay algún cambio, yo les voy a avisar a ustedes. Voy a dejar algo en la página de Facebook o en el próximo Facebook Live, pero hasta ahora no ha cambiado nada. Ok, Isaac Mabel Rodríguez dice, necesito saber si... Necesito saber si... Ok, no entiendo exactamente qué quiere decir, pero voy a seguir leyendo y tal vez entiendo más después. Si yo entré al país con mi hijo hace 5 meses, quiero saber que si en caso de que me deporten me puedo llevar mi bebé nació en El Salvador. Pues sin hablar sobre su caso específico, en general, cuando alguien entra a los Estados Unidos y lo deportan, se supone que pues la persona no pierde custodia de sus hijos. Entonces, si el niño entró con usted y usted lo quiere llevar con usted, puede llevarlo. Los procedimientos exactos de cómo pasará pueden ser no tan fáciles. Por ejemplo, si la agarran y la deportan sin ponerla frente del juez o algo así, la deportan inmediatamente, lo más probable es que no le van a dar el niño en ese momento. Entonces alguien tendría que mandar el niño. Eso no sé de eso exactamente, solo eso es lo que yo supongo que se tendría que hacer. Cuando alguien tiene una salida voluntaria, le dan más tiempo de salir del país y algunas veces pueden hacer planes más concretos. Pero lo que he estado avisando a todos es, uno, hablar con un abogado de inmigración sobre su caso para al menos tener un abogado que pueda llamar en caso de alguna emergencia. Y dos,
preparar un plan de lo que va a hacer si inmigración la llega a detener. Eso es un plan que puede hacer con el abogado o es un plan que puede hacer con la familia o los dos. Pero ahora más que nunca hay que tener un plan en caso de que pase algo. Ok. Archibaldo Gray dice, hola abogada. Hola Archibaldo. Ok, Sandra Aguilar dice, abogada, en el mes de diciembre me tocaba la segunda corte, pero no me presenté porque no tenía dinero para un abogado. Pero yo quiero retomar el caso. ¿Será que aún tengo esperanza? Yo entré pidiendo asilo. Gracias. Pues Sandra, eso es una pregunta muy personal al caso de usted. Entonces, mi recomendación es hacer una cita conmigo o con otro abogado confiable, porque algunas veces se puede volver a abrir un caso, pero es complicado, y no quiero decirle que sí o que no sin consultar con usted bien sobre los detalles de su caso. Ok. Andrew Hernández dice, buenas tardes abogada, yo fui hace 4 meses a poner las huellas para la visa U. ¿Usted cree que soy prioridad para la deportación? Gracias. Buena pregunta, Andrew. Pues no sé sobre todas sus circunstancias, pero en general no se deportan la gente que tiene una visa U pendiente. Es posible que esa cambie durante esa administración, pero hasta ahora no he escuchado de ningún cambio al respecto de eso. Y yo estoy en comunicación con abogados de todos los Estados Unidos, y hasta ahora no he escuchado que ninguno de ellos haya tenido un cliente que fue deportado con la visa U pendiente. Y eso es el tipo de cosa que dirían a todos si pasara. Entonces yo creo que hasta ahora está bien, si está cumpliendo con cualquier requisito, pero parece que ya fue a ponerse las huellas. Como digo, no sé nada de los detalles de su caso, pero en general la gente con visa U pendiente debe estar bien en ese momento. Adonis Flores dice, ¿con qué requisitos uno puede obtener un permiso de trabajo? Buena pregunta, Adonis. Y eso depende de cada caso. Hay ciertos tipos de casos que dan permisos de trabajo. Por ejemplo, cuando alguien tiene un caso de asilo pendiente por más que 6 meses, puede obtener permiso de trabajo. Cuando alguien tiene el TPS, puede obtener permiso de trabajo. Cuando alguien tiene una petición familiar para la residencia pendiente, puede obtener permiso de trabajo. Sin embargo, no se puede obtener permiso de trabajo de la nada. Mucha gente piensa que por haber estado en los Estados Unidos 10 años o por tener hijos ciudadanos se puede obtener permiso de trabajo, pero no es así. Necesita algún base aparte para hacerlo. Ok, déjame ver la hora porque siempre se me pasa. Ok, son las 6:20, tenemos 10 minutos más. Como para los que me han visto varias veces, saben que voy a intentar de contestar todas las preguntas posibles, pero nunca alcanzo a contestar todas. Ok. Noé Solano dice, hola abogada. Hola Noé. Ok. Archibaldo Gray dice, hola abogada, tengo una pregunta. Fui arrestado por ICE en una redada que iban por un amigo mío que tenía orden de deportación. Estuve en la cárcel de York, Pennsylvania. Salí bajo fianza, dado que perdí mi lugar. Dado que entré con visa de turista, pero la tengo vencida, según ellos. Firmé mi salida voluntaria, me dieron 3 meses para salir del país. Mi pregunta es si me puedo casar en esos días y puedo aplicar para residencia aunque ya haya firmado mi salida voluntaria. Ok. Archibaldo, eso es una pregunta muy como muy específica sobre el caso de usted. Entonces, no quiero contestar en vivo así
por dos razones. Uno, porque esa información es información privada de usted y no quiero darle consejos tan personales en un red con 70 y tantas personas viendo. Um, Dos, porque no quiero decirle una cosa sin revisar su archivo y saber 100% que es la respuesta correcta. Entonces, veo que usted tiene un caso interesante y con poco tiempo para resolverlo. Entonces, mi recomendación es hacer una consulta conmigo o con otro abogado confiable para hablar sobre ese asunto, porque no quiero que pierda la oportunidad de arreglar sus papeles. Es posible que se podría hacer, pero necesito ver todo para estar segura y hablar con usted sobre los pasos y cómo se haría. Espero conocerlo en persona porque para mí eso parece un caso muy interesante. Y también he tenido casos en York, Pennsylvania, entonces conozco más o menos cómo trabajan ahí. Ok. Noé Solano dice, ¿dónde tiene sus oficinas? Buena pregunta, Noé. Tengo dos. Tengo una en Washington, D.C. por la G y el 13, que es como a 2 o 3 cuadras de la Casa Blanca. Y la otra oficina tengo en McLean, Virginia, cerca del mall de Tyson's Corner, de como la más fresa de Tyson's Galerías. Ok, entonces mi recomendación es estacionarse afuera y no entrar a la plaza porque le va a dar ganas de ir de compras y no venir a su cita. Ok, Douglas Cruz dice, hola abogada, Dios la bendiga por este estupendo programa. Pues muchas gracias Douglas, me gusta mucho escuchar cosas así. Entré en el 2007 y me agarró migración. Entré, pero me dieron corte a la cual nunca asistí. Quiero arreglar papeles. Mi novia es ciudadana americana. Tendría una mayor oportunidad de arreglar papeles si me caso con ella. Gracias, abogada. Bendiciones. Buena pregunta, Douglas, y qué interesante caso. Como dije a Archibaldo, no me gusta dar como respuestas o consejos sobre casos muy específicos sin saber todos los detalles del caso. Pero en general, es posible hacer perdones para deportaciones previas. Y me gustaría consultar con usted para ver si se podría hacer en su caso. Sin embargo, si entró sin papeles, posiblemente necesitaría otro perdón también, pero hay una esperanza. Entonces, sin revisar sus documentos, sin investigar su caso, no sé 100%, pero recomendaría que haga cita conmigo o haga cita con otro abogado confiable, porque sí creo que hay esperanza en su caso. Ok. Ok, Archibaldo está apareciendo otra vez y otra vez su pregunta, pero parece que es la misma pregunta. Ok. Zulma Pérez. Hola, abogada. Yo fui herida de bala en 2003 por una policía en Guatemala. ¿Cree que aún puedo pedir algún tipo de asilo? Pues, Zula, es posible. Depende de la información específica sobre el caso. Para pedir el asilo, uno tiene que mostrar que fue perseguido o sea, sujeto a la violencia o amenazas en su país basado en una razón específica. Puede ser por su raíz, su religión, su nacionalidad, su creencia política o por ser parte de un grupo particular. Algunos ejemplos que doy de grupos particulares son, por ejemplo, mujeres atrapados en una relación que no pueden escapar o homosexuales. Esos son ejemplos, pero podemos algunas veces crear otros grupos particulares. Y se tiene que mostrar que el gobierno no pudo protegerla de esa violencia.
Entonces, no sé todas las detalles de su caso, pero si cree que su caso o lo que usted sufrió cumple con esos requisitos, es posible que podría pedir el asilo. Se supone que se tiene que pedir dentro de un año después de llegar a los Estados Unidos y no sé cuándo usted entró, pero algunas veces cuando ya ha pasado un año podemos pedir una excepción o podemos pedir un nivel de asilo que es un poco más bajo, que no tiene camino a la ciudadanía, pero le da permiso de vivir y trabajar en los Estados Unidos. Espero que eso conteste su pregunta, Zulma, y también me gustaría hablar con usted en persona para ver si se podría hacer algo en su caso. Otra vez déjeme ver la hora, son las 6:27, vamos bien. Ok, Stephanie Michelle Morejón dice, hola abogada, yo quería preguntarle, yo tengo 12 años y nunca he tenido ningún problema. Tengo 2 niñas ciudadanas y tengo buena conducta moral aquí en mi comunidad. ¿Qué pasa si migración me arresta? ¿Tengo alguna posibilidad? Gracias y bendiciones. Pues Stephanie, eso es una buena pregunta y también gracias por ser un buen miembro de la comunidad y criar a sus hijas aquí en los Estados Unidos. Eso parece que usted es una buena mamá y una bendición a nuestro país. Sin saber todos los detalles de su caso, en general, primero, bajo las órdenes ejecutivas, estoy recomendando que todos los que tienen más que 2 años viviendo aquí hagan copias de documentos comprobando eso, y que lleven esos documentos en su persona a todos lados. Porque si inmigración la detiene y no cree que tiene más que 2 años viviendo aquí, la puede deportar inmediatamente. Pero si usted puede comprobar que tiene 2 años viviendo aquí, la van a poner frente de un juez. En esos procedimientos hay varios argumentos que se podrían hacer, pero basado en la información que me ha dado en situaciones de personas que tienen hijos aquí, ciudadanos que tienen más que 10 años viviendo aquí, si también podríamos mostrar que los niños sufrirían unas dificultades extremas afuera de lo normal, algunas veces se puede, perdón, hacer lo que se llama cancelación de la expulsión, que también da la residencia. Eso es una defensa a la deportación, no es algo que se puede hacer en lo afirmativo, pero si la llegan a detener y poner en procedimientos, posiblemente podría ser una opción. También recomiendo, como recomendé a otra persona antes, que haga una cita conmigo o con otro abogado confiable para hacer un plan para su caso. Porque con esos 2 niñas no quiero que la lleguen a detener y que no tengan un plan. O no tengan a nadie que llamar. Es muy buena idea es como, por ejemplo, si hay un incendio en su casa, quiere tener un plan, quieren que todos saben en cuál salida van a salir, qué hacen si como una persona se queda dormido, como cuál es el plan. Ustedes necesitan un plan migratorio así, en caso de que algo pasa. Ok, eso fue mi discurso del día. Ok, Paula María Hernández. Tengo corte 14 de febrero, el día de San Valentín, con mi hijo y es la última. ¿Será que voy a tener problemas al presentarme con estas leyes? Pues bajo la ley, las leyes ejecutivas, las órdenes ejecutivas, que en ese momento están parados, pero vamos a ver hoy en la noche cuál es la decisión final del juez y probablemente se van a apelar a la Corte Suprema. Pero bajo las órdenes ejecutivas, la gente que está en la corte, que tiene sus procedimientos, no los van a afectar mucho. Van a seguir con sus procedimientos como normal. Sin embargo, si usted ya va a su última corte y no tiene abogado, mi recomendación es contratar un abogado para la última audiencia, porque se tiene que preparar algunas cosas.
pues ya el 14 ya es pronto. ¿Segura que es su última audiencia? Bueno, en todas maneras es difícil ganar un caso en la corte sin la ayuda de un abogado. Entonces, si se puede, mi recomendación es contratar a un abogado antes de esa audiencia. Ok. Ok. Ya son las 6:31, entonces se supone que terminamos hace un minuto, pero voy a contestar 3 preguntas más. Ok. Elizabeth Moreira Reyes dice, abogada, hace un mes mi abogado metió la solicitud para mi permiso de trabajo, pero ahora yo le he llamado para saber qué va a pasar y me contesta su secretaria y me dice que ella me regresa la llamada en unos minutos. ¿Será que usted puede seguir mi caso? Así hago la cita con usted porque él no me regresa la llamada. Buena pregunta, Elizabeth. Y eso es importante para todos los que tienen abogados o tienen familiares con abogados que tal vez no, que sienten que no es el abogado para usted. Usted es el dueño de su caso. Entonces, si usted quiere cambiar de abogado, se puede hacer. El abogado tiene, como bajo la ley, tiene que regresar su archivo a usted. Normalmente lo que yo hago cuando alguien me contrata que ya tiene abogado es que ya que me contrata, ayudo a mi nuevo cliente a escribir una carta a su antiguo abogado. Mandamos esa carta a ese abogado diciendo que queremos cerrar el caso con él y pedir el archivo y el abogado me manda el archivo directamente a mi oficina para que yo pueda seguir el caso. En general no he tenido problemas. He escuchado que mis clientes han tenido problemas antes de contratarme, pero parece, pues en la experiencia que yo he tenido, que los abogados respetan a los otros abogados y normalmente me dan el archivo rápido. Entonces, la respuesta corta, Elizabeth, es sí se puede. Ok, eso fue 1. Ok, 2. Carlos Asosa. Las madres que vienen con sus hijos menores de edad y caen con migración pasan para los Estados Unidos o los regresan para su país. Depende de la situación, pero en general, si ellas están diciendo que tienen miedo de regresar a su país, inmigración las está poniendo enfrente de un juez. Primero, en general, tienen que hacer una entrevista con un oficial de asilo y si el oficial dice que sí tiene un miedo creíble, pasan su caso a un juez. Entonces, todavía ese proceso está funcionando y eso es lo que está pasando y la verdad yo creo que al menos la mitad de mis clientes son mujeres con niños que vinieron en esa misma situación. Entonces, se supone que sí las están dejando entrar y si usted sabe de alguien que no le dejaron entrar, debe ponerse en contacto conmigo, otro abogado, porque también he escuchado de oficiales que en la frontera que no están cumpliendo con la ley. Entonces tenemos que ya tener mucho cuidado y trabajar juntos en eso. Ok, última pregunta que ni es una pregunta. Entonces voy a contestar una más. Noé Solano dice, deme su número abogada. El número es 202-709-6439. Y si llama durante el programa, que falta tal vez un minuto, para hacer una consulta, damos un descuento de 20% en su primer consulta. Mi asistente Mariela está contestando las llamadas y tal vez Juan también está contestando para programar las consultas actualmente. Si no contestan, deja un mensaje porque algunas veces llegan varias llamadas a la vez y no son todopoderosos. Solo pueden contestar una llamada a la vez. Ok. Julieta de Leiva dice, ¿me puede explicar por favor qué lee o qué protege a los niños del Triángulo Centroamericano indocumentados de El Salvador, Honduras y Guatemala? Pues Julieta, no estoy segura exactamente de qué está hablando, pero hay una visa juvenil para menores que han sido abandonados o abusados de uno o dos de sus padres.
Muchas veces los niños del triángulo centroamericano benefician de esa ley porque muchos de ellos vienen porque sus papás los abandonaron o uno se abusó de ellos o cualquier cosa. También algunos niños con padres con TPS pueden venir a los Estados Unidos, pero eso es un poco más complicado y no tan común. Espero que eso conteste su pregunta. Y si no, la próxima vez me puede dejar una pregunta con un poco más detalle o también puede hacer una consulta conmigo. Bueno, eso fue mi última pregunta para hoy. Gracias a todos los que escucharon. Como siempre, me encanta hablar con ustedes. Siempre me dejan buenas preguntas y me hacen sentir muy conectada con su comunidad. Entonces, gracias por eso. Como siempre, vamos a seguir luchando por los derechos del inmigrante. Y cuando yo sepa la decisión de la corte, que se supone va a salir como en media hora, tal vez se van a tardar, pero dicen que como en media hora, voy a poner esa noticia en nuestra página de Facebook para que ustedes puedan revisarla. Ok, gracias y buenas noches. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.